Sí, bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en la fase artística, en la fase cultural, con una persona o personalidad de Chivilcoy, en realidad, que no solamente está en sus muestras, sino que también recorre varias. ¿Sí? De hecho, en más de una oportunidad, y ahora se lo vamos a decir acá en vivo y en directo, se lo vamos a decir de frente, mirándole a los ojos a Patricia Graciadei. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día, gracias por venir ante todo. Muy bien, buen día, gracias por invitarme, gracias a la audiencia. Se lo vamos a decir acá en vivo en directo para que la gente también se entere que muchas veces le sacamos fotos, ¿sí?, de las muestras que va a cubrir para poner en el diario, cuando no nos pasas una reseña. Porque a veces también nos pasas una reseña, ¿no? ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, Bueno, ¿cómo has atravesado este día del fotógrafo, de la fotógrafa? ay, muy bien, con mucha actividad. Mejor así. Y bueno, gracias por Por poder favor, gracias por colaborar venir. porque esa es la idea. A veces me preguntan y sí, si está en las redes se puede utilizar. Y lo importante es la difusión. O sea, a mí siempre digo exactamente lo mismo. A mí me gusta acompañar, pero en el sentido, o sea, cumplir en el sentido de acompañar a los colegas, a todos los que, no solamente en todos los ámbitos culturales, porque realmente es una actividad que me gusta. Pero es muy gratificante porque también cuando uno está participando es bueno que te acompañen en la medida de lo posible, porque yo a veces no estoy en Chivilcoy, entonces no, en ese caso, bueno, no puedo Sí, no, no, cumplir. por supuesto. Pero es muy lindo. Y bueno, el Día del Fotógrafo realmente hubo muchas actividades, bueno, Muchas, sí. además de no dejar de tomar alguna fotografía, bueno, había una actividad que fue literaria, la presentación de un libro de Zulma Zubillaga, que estuvo muy, muy bueno. Y bueno, esa fue la primera actividad del día que no tenía que ver con la fotografía, pero bueno, yo hago talleres con Zulma, es una amiga, es una poeta maravillosa y entonces merecía acompañarla. Y después me trasladé al Pompeo Bogio, bueno, había una muestra muy interesante en la Fotogalería 22, que ya habíamos analizado en el taller de Daniel Muchuta, el cual concurrió hace muchos años, de Rodrigo Illescas. Muy interesante la fotografía, muy buena. Así que bueno, llegué un poquito más tarde por cuestiones lógicas, pero pude disfrutarla. Y también había otra muestra en la sala del Pompeo del taller digital, donde me encontré que también había una pequeña obra mía y bueno, y trabajos similares a los que hice en su momento. Y bueno, muy linda, pero yo siempre suelo ir después. O sea, hoy ya creo que cuando me voy de acá voy a pasar por el museo porque en realidad generalmente uno puede disfrutar, yo voy antes o después, cuando ya está colgada antes, o después para poder disfrutarla de otra manera, porque siempre es también un encuentro social, Claro, donde sí, se sí, sí. dialoga acerca de lo que está expuesto, también hablamos con quienes nos encontramos ahí, nos sacamos fotos. Entonces, como es también un encuentro, a veces no te permite mirar con detenimiento, observar, El día de la inauguración es hacer, difícil. claro, una Es mirada difícil porque hay más mucha gente, estás charlando crítica. permanentemente, entonces Claro. por ahí, Entonces, digamos, pasás, mirás, pero no podés analizar mucho, ¿no? exacto, entonces se disfruta más en otro momento y por eso siempre voy después. Y a veces voy el viernes, sobre todo cuando no puedo ir el día de la inauguración. Obviamente no posteo ninguna foto, nada, por No, 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 por supuesto, supuesto. porque no corresponde. Pero sí, hubo una movida muy importante. Y además, en el Centro Estrada, bueno, fui el domingo porque no me dio el tiempo, Osvaldo Benítez, con También. postales chivilcoyanas, hizo una muestra muy interesante con fotografías del templo y de actividades de los distintos movimientos y grupos de la parroquia. Y la verdad es que tuve una gran satisfacción. Como te contaba, fui anoche. Y ya esa muestra, la otra puede visitarse, la recomiendo realmente, pero esta era sábado y domingo. Claro. Y bueno, y alguien me vino a avisar, mira esta foto. Fue una emoción tremenda porque no había llegado a uno de los lugares también charlando y sabía que terminaba la muestra y no me quería perder ninguna fotografía. Y bueno, y me llevaron a mirar una foto donde estaban mi papá y mi mamá, que era en la Peña del Seibo, y yo recuerdo ese momento porque también estuve, pero no estaba en esa foto. Mucha gente querida, algunos que ya no están,
entre ellos mi papá, y me recuerdo que habían hecho en la Peña del Saibo el festejo del padre Gregorio López. Mira. Hace muchos años. Sí. Y bueno, y estaba esa fotografía también ahí, así que bueno, fue también uno reencontrarse con parte de la historia familiar y de la parroquia, ¿no? Bueno, Muy buena. No solamente fotos en fotografía. este caso que sacás, sino una foto también de familiar. Sí, ¿no? sí, Familiar. sí. Y eso es lo que tiene la fotografía, o sea, que Sí, siempre sí. te lleva a un recuerdo. A veces, bueno, siempre es grato recordar, el tema es que a veces, obviamente, te encontrás con gente que ya no está, familiares o no, y bueno, pero la fotografía evoca, te lleva a otros lugares. En este sentido, a recordar a personas que ya no están, y en otros sentidos, lo que yo siempre digo de la fotografía, que muchas veces te lo digo, que es un disparador. Es gratificante saber que hay gente que te dice que a partir de una fotografía le surgió un cuento, un poema, una narración, o la llevó a revivir un viaje porque estuvo en ese lugar. También. O sea, es realmente muy importante, más allá de decir qué linda, no, es todo lo que te dispara la fotografía y lo que te sugiere, porque la obra siempre la completa el otro. Y lo mismo pasa, como vos sabés que escribo, lo mismo pasa con el poema, con el cuento, con la narrativa, te lleva a otro lugar. Vos completás, le das otro final. El poema, vos escribís y siempre tiene una intención y tiene tu impronta. Hay sentimientos, pero el otro, para el otro puede tener otro final, puede tener otro sentido y le puede disparar otro sentimiento, otra emoción. No, por Así supuesto. que eso es lo interesante. Por eso no se explica la fotografía y no se explica el poema o el cuento. Queda a disposición del otro. libre interpretación de quien Exacto. observa la fotografía o de O quien de lee el lee poema, ¿no? el poema, exacto. Han cambiado las formas, Patricia, pero hay cuestiones que no cambian, ¿no? Digo, me refiero a las formas. Hoy sacamos una foto con el celular, hoy la subimos en las redes sociales, Sí. pero me quedé pensando en lo que dijiste recién de encontrarte con una fotografía de tu mamá y de tu papá. Hoy las fotos siguen estando en todo ámbito. Exacto. Por ahí cambiaron las formas, ya no tenemos más el álbum, ya no vamos a revelar, pero las fotos van quedando en las redes sociales. Sí, sí. La fotografía aparece en todo momento, Sí. en todo evento, en todo ámbito, ¿no? Exacto. Algunos más social y otros más artístico, pero siempre está. Exacto, sí, para mí es, o sea, yo tengo a mí me gusta la foto en papel, digamos, la foto impresa. Bueno, Claro. a veces, ahora se sacan muchas más fotos. Sí, Antes cuidábamos sí. el rollo Sí. que alcance, o lo enganchábamos un poquito antes para sacar 37, depende de la cantidad del rollo, una más, o teníamos un rollo de repuesto. Y ahora hay un montón, y después uno dice, y no las borro, y son todas iguales, pero te da como lástima borrarlas. Pero siempre me gusta tener un grupito en soporte papel, ¿no? Pero para mí es muy importante, como te decía, porque, bueno, si son fotos familiares o fotos sociales, es lindo revisitarlas, revisitar un álbum por todo lo que te genera, más allá de que a veces te genere dolor. Pero a veces también también son lindos recuerdos de todo claro. lo vivido y hay que aferrarse a eso. Y bueno, y ahora como vos decís, somos todos fotógrafos hoy en día, porque con el celular, con el acceso al celular, todo el mundo saca fotos y está perfecto. Entonces, eso también está bueno, porque hay más registro de los momentos Claro. que uno vive, ¿no? Igual está la diferencia, ¿no? Entre sacar una foto y Sí, ser fotógrafo. por supuesto. Yo porque, saco una foto, pero no me considero fotógrafo. Lo hago únicamente por una cuestión laboral. Claro, pero por si ejemplo. sacas fotos sos fotógrafo, más allá de que después están los profesionales, los que sacamos fotos porque nos apasiona la fotografía, y bueno, y después, obviamente, las distintas vertientes, ¿no? A mí me gusta mucho la fotografía conceptual, o por ejemplo la testimonial. Puedo sacar una foto de un lugar, bueno, viste que yo estoy en el grupo Moach, Sí, vos sí, sabés. sí. Bueno, y a veces registrar el antes y el después de un edificio que se está por demoler, cómo era y después lo que en qué se va a transformar, si es una modificación o si es directamente aparece un edificio nuevo, o en los lugares donde hay edificios históricos que gracias a Dios se conservan, también ver la historia de ese edificio
O cuando haces un retrato, yo hace poco estuve en San Luis, en Villa de Merlo, y también me gusta el personaje, ¿no es cierto? O el lugar y el personaje de ese lugar, que es una fotografía testimonial. Y quedarme con esa historia, porque yo no saco la foto, si encuentro a alguien del lugar, me gusta dialogar con esa persona y que me cuente la historia de ese lugar o su historia personal de ese lugar, porque es un personaje de ahí, ¿no? Claro. Así que bueno, la fotografía narrativa me gusta más, o sea, no tanto lo digital. Medio como que lo digital no me gusta demasiado porque es más para mí personalmente tiene que ver con el diseño. Entonces cualquiera se siente y si sabés diseño, tomás una foto y la podés transformar en cualquier otra cosa. Entonces a mí me gusta más la toma directa y por ahí un poquito de contraste si no salió bien, pero no tanto lo digital. Claro. Aunque Sí, he sí, hecho sí, y sí. de hecho, bueno, valga la redundancia, no digo que nunca más lo voy a hacer, pero hoy por hoy disfruto de la toma directa, más allá de un pequeño arreglo que a veces ni tiempo tengo, entonces me voy más Va a directo. lo técnico Claro. y a practicar más lo técnico o jugar con la cámara y hacer esa toma diferente a la común, pero con la cámara, jugando con la cámara, no con lo digital. Pero una cuestión personal, No, obviamente. por supuesto. Todo es válido y bueno, de hecho, vuelvo a insistir, no es que no lo hago, pero... O sea, en una salida, digamos, fotográfica, por ejemplo, ¿no? En una salida, o sea, se pueden conjugar las dos cosas. Sí, Desde lo exacto. testimonial como lo conceptual. Sí. Sí. Una foto más, digamos, artística, como asimismo, bueno, ir retratando lo que vas encontrando al paso, como para dejar un testimonio de una localidad Sí. o el lugar donde estás sacando una foto, ¿no? Sí, y la fotografía callejera, me gusta muchísimo. callejera De también. hecho, ayer me perdí una foto porque iba con mi sobrino y entonces le digo, te prometo que no me voy a parar en ningún lugar a sacar fotos. Se ríe, obviamente, no pasa nada, había venido de visita. Y había un perro adentro de un contenedor, pero era un cuadro, las orejitas paradas, pero mientras intenté sacar el celular, pensé, pobrecito, quizás se metió en el contenedor y no puede salir, vamos a ver, pensé si lo podemos rescatar. Pero mientras tomaba el celular salió como diciendo, me va a retar. Ah, sí, Entonces sí, me sí, perdí sí. la Te foto, perdiste digamos. la foto, claro. Pero a veces voy, las veces que paro en el día mientras voy a la quinta o ando por la calle, porque me gusta mucho la fotografía callejera. Entonces estoy haciendo una serie de trabajos que nunca los termino porque siempre encuentro algo más. Entonces no lo termino de postear y por ahí encuentro algún posteo que digo, pero es una serie que estoy trabajando y no alcancé, no es la misma. Por ahí es la idea. Lo que pasa es que si es callejera Entonces, te va a no costar hay tiempo. cerrarla. Te va a costar cerrarla. Sí. Tendría que, bueno, ir armando, ¿no es cierto?, un trabajito, una serie e ir posteándola. A veces no hay tiempo porque saco tantas fotos que no tengo tiempo de postear todo lo que saco ni de armar todo lo que hago. Patricia, ¿y sos de, por ejemplo, porque esto se ha dado a veces con la fotografía y la literatura, digo, ¿sos de escribir algún poema en base a alguna fotografía que sacás o no? Sí. ¿Sí? O a veces ilustro un poema porque, bueno, generalmente... Con una fotografía. Sí, tengo algunas temáticas que son recurrentes y de esa temática tengo muchas fotografías, entonces por ahí se piden poemas ilustrados o por ejemplo, hoy hay una maratón de lectura en SADE, en el muro de SADE, que aprovecho para invitar a que puedan postear con una foto, un poema, un audio, o sea, un video. Entonces, a veces aprovecho y acompaño en esas oportunidades con una foto que es mía o con autorización de otro autor porque justo se dio. Así que eso es muy... Y bueno, y ahora que te voy a comentar, aprovecho que el 19 de octubre estamos invitadas, representando a Chivilcoy, al Museo Roca, que queda en Recoleta, a Café con Letras, que dirige Ángel Candel, que, bueno, es un espacio de lectura. Pero estamos invitadas con Fabiana Rocha y Zulma Zubillaga. En este caso, Fabiana y yo vamos a exponer, plástica y fotografía y también vamos a leer. Y el 26 de octubre la misma persona nos invitó, o sea, Cecilia Simioto, que es de SADE Morón,
nos invitó a Sade Morona, a la biblioteca también, a exponer. Vamos a ir en este caso Fabián y yo, vamos a exponer y leer. Así que bueno, ahí estamos invitadas. Y el otro día, hablando con Cecilia, yo le mandé unas fotos para que ella vayan viendo lo que supuestamente voy a exponer, o que ella me diga qué le parecía. Bueno, obviamente me dio vía libre, pero justo le mandé una foto que me dice, no sabés, acabo de mirar hoy en la computadora un poema que tiene que ver con esa foto, que ya te la robé, me dice. Me dijo así. Pero por supuesto, yo encantada de que la uses, pero eso generó que le mande otra serie que iban más a lo que ella me estaba contando, y terminamos uniendo dos relatos similares, pero con miradas diferentes totalmente acerca de la misma cuestión. Y estuvimos hablando un montón acerca de ese tema. Entonces yo digo, mirá cómo a qué nos llevó una fotografía. Y que esto no terminó ahí, porque dice, después personalmente lo vamos a seguir trabajando este tema, porque le interesó muchísimo. Y bueno, son cuestiones que se te van presentando. Recién lo dijiste, ¿no? Que la fotografía suele ser un disparador para un montón de cosas. Exactamente. A partir de una foto. A cada uno le pasará algo distinto, observando una fotografía. En este caso, sí, una fotografía que sirvió para ilustrar, después otra que quizás sirvan, sí, lógicamente, como para fuente de inspiración. Sí, y nuestra conexión con ella fue la literatura, o sea, no fue la fotografía, no era no es una fotógrafa, ¿viste? Es que ella canta, bueno, actúa, y además escribe. Y bueno, y después te cuento otra anécdota que también me pasó en Merlo, pero esta fue tan casual y tan interesante, como nos abrió un montón de puertas. Bueno, yo siempre viajo con algún poema, algún libro de los míos, ¿no? Porque, bueno, en realidad tengo publicado 2 nada más, y otro está en edición. Y bueno, y en esta oportunidad visité 3, creo, bibliotecas, y me conecté, pero casualmente porque fui a visitar una casa museo de una artista plástica, y ahí funcionaba ahí cultura. Entonces me conecté con alguien de cultura, porque es el que me recibió, y bueno, hicimos una conexión ahí desde un ámbito que también era la plástica. Pero estuve en otras bibliotecas, entonces fui dejando. En un lugar había un registro de poemas, pero Museo del Manuscrito. Entonces, los poemas que había llevado los transcribí, los escribí, dejé mis poemas, dejé como unas postales que Sade publica para el Día del Escritor, de varios colegas, además de mía. Conocen la suelta de poemas, exacto. Y les dejé en ese caso, una nouvelle de mi autoría, en la casa del poeta Agüero. Visité una muestra plástica en la parte nueva, pero está la casa museo, que es muy interesante. Yo había conocido a ese poeta, bueno, su obra, obviamente no a él, a través de un curso que había hecho, un taller que hice 2 años en vía virtual con un poeta, un escritor puntano. Y entonces le dije, voy a estar en Merlo y demás, ¿no? Y en los alrededores, no llegué en esta oportunidad a San Luis. Yo este poeta lo conocí virtualmente porque hice 2 años el taller, pero después nos conocimos en un Mar del FIP, en un encuentro que se hace a nivel internacional en Mar del Plata. Lo conocí personalmente hace 2 años. Y bueno, ese día, y cuando yo iba a viajar, le dije que iba a estar ahí. Me dice, no deje de visitar la casa del poeta Agüero. Sí, por supuesto que voy a ir, estuve a pocas cuadras y no importa dónde quedaba, la visité. Pero en uno de los días que íbamos así recorriendo, y como fui en auto, llevé la cámara y pude hacer otro tipo de fotografías. Estábamos en el dique Piscuyaco, y mi amiga estaba hablando con alguien que, viste, como en una boletería, porque ahí alquilaban los kayak y demás, los botecitos. Bueno. Entonces yo estaba sacando fotos, porque yo soy la fotógrafa, entonces, bueno, una de esas fotos, con esa otra mirada. Bueno. Entonces me acerco a la bajada, a los botecitos,
Y yo ya tenía la foto en la cabeza, pero dije, voy a pedir permiso. Entonces le digo a mi amiga, para no volver, que estaba preguntando para ir a otro lugar, le digo, pregunta, porque yo no sabía quién estaba detrás de esa boletería, pregunta si puedo bajar, hasta donde empezaba el agua obviamente, Claro. a hacer una foto. Entonces pregunta y dice, sí, bajo. Y mientras iba a hacer esas fotos, vi un libro dado vuelta. Entonces a mí se me ocurrió tomar el libro, ver qué libro era y hacer una foto con el libro y la mirada hacia el agua y demás. Pero había un celular adentro. Entonces yo dije, no lo voy a tomar porque por ahí alguien me ve en esa actitud, obviamente no iba a tocar el celular. Iba a pensar que quiero tomar el celular. Entonces, bueno, seguí hasta donde estaba el agua, hice las tomas que yo quería. Cuando me acerco, bueno, vi que era una chica, entonces le digo, terminaron, le digo, discúlpame, le digo, iba a hacer tal foto. Y le digo, pero hay un libro y hay un celular, no lo quise tocar. Dice, no hay problema, es mío. Y entonces me dice, es un libro, es un poemario escrito en inglés, yo algo entiendo, dice, pero como yo escribo, mi hermano me lo regaló y lo estoy leyendo. Entonces ahí se me ocurrió decir, yo también escribo, humildemente, porque... Bueno, entonces ella salió, a los 2 minutitos agarró la mochila, salió y me dice, te voy a regalar este libro, que es uno de mis primeros poemarios. Me lo dedicó al ratito y nos pusimos a hablar. Bueno, entonces fue una charla bastante extensa. Pero yo, resumiendo, le nombré a mi coordinador de taller, que es de San Luis. Claro. Por supuesto, era amigo de ella. Y ella me dice, sí, yo conozco, le conté que iba a algunos encuentros y conoce a una escritora amiga de Mar del Plata. Mirá las conexiones. Todas las conexiones. Ya nos conectamos, bueno, hicimos... Y yo llegué al hotel, porque ese día era recorrida fotográfica y de conocer y demás, y le mando un mensaje a este coordinador. Le digo, estuve con Liliana... excelente poeta. Bueno, también estuvimos hablando un montón. Así que fíjate vos, también esto fue por la fotografía. A partir de una foto, claro. Y nos llevó a también hablar de literatura. Y encontrar de hacer conexiones. Y encontrar ahí también una poeta con un libro, o sea, todo lo... Sí, y yo no lo había llevado porque ese día no iba a ninguna biblioteca. Ya Claro. había entregado, había estado también en otra... Te vimos que fuiste entregando... Sí, en otra biblioteca donde... Sí. Claro, donde estuvo Lugones, porque la esposa es nativa de Merlo, entonces él había escrito en esa biblioteca, porque la biblioteca que se llama Lugones en Villa Merlo, por las visitas que hacía a raíz de la esposa y de la familia, por eso se llama así. Y bueno, y esa donde se hizo la biblioteca había sido el depósito del molino harinero de la familia de la esposa de Lugones. Así que bueno, toda una historia y otras. Descubrí una que estaba en una calle cortada al lado del hotel. Y a la mañana funcionaba una escuela, que era una escuela atípica, una escuela primaria pero atípica, que conozco una similar en Mar del Plata. Y bueno, y aproveché y también fui a esa biblioteca, que era muy amplia y era una puerta que no decía nada. Por supuesto también se llamaba Agüero, Antonio Esteban Agüero, que es este poeta famoso. Y el día antes me di el lujo de ir a conocerla y bueno, y también hice algunos contactos y fue muy interesante. Patricia, bueno, también hablando de Osvaldo Benítez, estuviste en Artes Visuales con él, ¿no? Sí, hace unos días hicimos, bueno, en realidad él me invitó, pero la muestra la armó él, porque yo soy amiga de Nora Albalat, y tuve de alumno, aunque era un señor ya mayor, Albalat, en Artes Visuales, y yo también estudié en Artes Visuales, entonces Osvaldo me convocó para que contara la anécdota y para que acompañara la muestra, así que hicimos un homenaje a Albalat, vino Nora de Mar del Plata, estuvieron sus familiares y mucha gente acompañando, gente que había sido alumno o compañero del fotoclub. Una muestra muy interesante que iba a estar expuesta durante 10 días. Creo que seguirá estando, pero muy interesante porque es una primera muestra, porque tiene Osvaldo un archivo muy interesante y entonces va a ser otra para seguir exponiendo y que conozcan su valiosa obra. Así que sí. Importante. Un placer acompañar y aparte contar Sí. la anécdota de que yo daba psicología del arte y bueno, obviamente hablábamos de en ese momento hacer un análisis del dibujo infantil
y él llevaba los dibujos de los nietos, que hoy son padres, y algunos estuvieron ahí en la muestra y yo conté la anécdota, así Claro. que eran dibujos de ellos cuando eran chicos, y él con orgullo llevaba los dibujos de sus nietos, y a partir de esos dibujos dábamos la teoría y analizábamos el dibujo infantil. Y fue muy enriquecedor porque me acuerdo que una alumna, que también había sido alumna mía en ese momento, junto a él, una chica que, bueno, tenía la edad de sus compañeros, ¿no? Cronológicamente me estoy refiriendo, con qué respeto lo acompañaban y lo querían a su compañero, y se emocionó, que lloró de la emoción cuando le contaba a la hija de Albalat que había sido su compañero y ahí iba a la casa. Fue muy emotivo y realmente era muy lindo compartir con un señor mayor y adolescentes una clase. Era muy enriquecedora por las experiencias diferentes. Por ¿no? supuesto, claro. Siempre Las eso es experiencias lo lindo vividas de cada una, de claro. las clases. De la docencia. Exacto. Bueno, ahí nos contaste que el 19 vas a estar en Buenos Aires. ¿Hay alguna...? Recoleta y el Recoleta. 26 en Morón. El 26 en Morón. Así que estas son las próximas, digamos, actividades ya previstas. Sí, Amén de lo que pueda después ir surgiendo, ¿no? Sí, no, y ahora en breve también en Mar del Plata hay unas jornadas literarias y ya tengo previsto asistir a unos encuentros. Así que bastante actividad artística. Amén de que tengo un grupo literario y de fotografía también en Mar del Plata, ya desde hace muchos años, así que cada vez que voy, ya tengo armado, voy a ciertas jornadas y sobre todo participo de la ronda literaria Alfonsín Storni, que la coordinan dos amigas, ya hace muchos años que asisto, que se realiza en un bar, en Dickens, y bueno, y de hecho este año fui a la presentación de un libro, Feliz Cumpleaños Mar del Plata, porque este grupo presentó una antología en el marco del 150 aniversario y fui invitada porque la antología la integraban todos los que concurrían a la ronda literaria Alfonsín Storni. Entonces yo, como soy asidua concurrente porque voy regularmente a Mar del Plata, fui invitada a participar de esa antología y entonces fui a la presentación, se presentó en varios lugares, pero fui a la presentación oficial que fue declarada de interés municipal y además estuvieron descendientes de Peralta Ramos en la presentación, así que estuve en varios lugares y bueno, y para mí es gratificante la actividad. Por supuesto que sí. Bueno, como fue gratificante en su momento la educación y me abrió muchas puertas y estuve en muchos congresos y dando charlas y demás, y estando también participando con trabajos en distintos congresos, bueno, ahora lo hago con lo que es la escritura y con lo que es la fotografía. Siempre te abre puertas todo lo que sea cultural y social y en definitiva es lo que a mí me gusta, entonces siempre es bienvenido. A darle para adelante, por supuesto. Siempre aparece algo nuevo en el camino por también, supuesto. ¿no? Algún nuevo desafío. Muchas gracias por venir, Patricia. No, muy al amable por venir contrario. a compartir este ratito con nosotros y a contarnos así a grandes rasgos, ¿no? De toda la actividad. Y bueno, ya te vamos a volver a invitar para hacer el cierre de año. ¿Sí? Nos referimos al hecho de cuando vayas a concretar estas actividades, a ver cómo cierra este 2024. ¿Sí? Bueno, Desde lo muchas artístico. gracias. Muy Siempre es un amable. placer venir. Muchas gracias siempre por invitarme. Gracias a la audiencia. Y sí, ahora se vienen las muestras de fin de año, así Sí. que hay también estamos Bastante preparando, actividad. estamos con esos proyectos también. Bastante actividad. Muchas Muchas gracias. Patricia, gracias de con nosotros aquí en la mañana del centro. Hacemos una nueva tanda y ya regresamos. Espacio de